9 hemos invitado al ministro de Salud, doctor César Vázquez, quien se ha hallado en el centro de una polémica durante las últimas semanas a propósito de los medicamentos genéricos y su presencia obligatoria o no en las farmacias privadas. Doctor Vázquez, muy buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días, don Fernando. Buenos días. ¿Cómo estás, Mávila? Muy buenos días. ¿En qué situación legal nos hallamos ahora, puesto que llegó a su término la vigencia de un decreto de urgencia que databa del año 19, no se hizo nada y nos hallamos ante la incertidumbre general sobre el temor que había de que los precios de los medicamentos suban considerablemente? Ustedes han publicado un decreto y prometen una ley, y este decreto tiene vigencia durante 4 meses. ¿Qué es lo que han decidido y qué es lo que se hará en la ley dentro de 4 meses, doctor Vázquez? Gracias, don Fernando, por la invitación y la oportunidad de aclararle al país un tema que obviamente es muy sensible, de mucha preocupación y que se ha puesto en el tablero de discusión últimamente. Quiero contar un poco primero en qué consiste un decreto de urgencia y para poder informar bien a la población, porque han habido una serie de opiniones poco cercanas a la verdad, que es importante conocerlas. Un decreto de urgencia, por su naturaleza propia, es de urgencia, ¿no? Nace en una coyuntura y una situación especial. Generalmente, un decreto de urgencia sale en 2 situaciones. Una, como sucedió en el 2019, en el decreto que usted menciona, en el periodo de interregno, cuando se cierra el Congreso, está facultado el gobierno de turno a gobernar mediante decretos de urgencia. Eso sucedió el 31 de octubre del 2019, cuando se cerró el Congreso y se presentó un decreto de urgencia, un paquete grande, entre otras cosas, este decreto de medicamentos genéricos. Estos decretos de urgencia tienen naturaleza temporal, nunca son de manera definitiva, obviamente. En el otro escenario, donde puede darse un decreto de urgencia, es a través o en el marco de una declaratoria de emergencia. Cuando estamos en una emergencia sanitaria, como sucedió en el 2020, cuando se amplió este decreto de urgencia. Este decreto de urgencia del 2019 vencía todavía el 31 de diciembre del 2020, pero como entramos en emergencia sanitaria por la pandemia, se amplió el 21 de mayo del 2020, se amplió dentro de un paquete amplio de medidas que sacó el gobierno, se amplió este decreto de urgencia diciendo de que durante la pandemia y hasta 9 meses después de terminada la pandemia, se extienda los efectos de este decreto de urgencia. Eso vencía precisamente el 25 de febrero de este año, ¿no es cierto? Entonces, tocaba ver la continuidad, la ampliación de este decreto de urgencia que todo el mundo apunta que debió darse, ¿no? Entonces, nosotros dijimos, primero, para poder prorrogar o ampliar este decreto de urgencia, tendríamos que estar en uno de los 2 escenarios que les mencioné. Sí. No estábamos en el primero, no había cierre del Congreso. El segundo tenía que ser una declaratoria de emergencia. Nosotros estábamos ya evaluando la declaratoria de emergencia por el dengue. De hecho, el 28 de febrero, 3 días después de que se cerró o se venció este decreto en mención, se aprobó el decreto supremo de declaratoria de emergencia por dengue. Entonces ya se estaba creando las condiciones para poder generar una ampliación de un decreto de urgencia. La anterior ampliación, porque solo ha habido una ampliación. He escuchado en algunos programas de decir que varios ministros han ampliado y han ampliado. No, este decreto de urgencia se dio en 2019 y se amplió una sola vez en el 2020 en el marco de la emergencia por pandemia. Se incorporaron 3 productos más, sí, me parece, sí, a la lista. Eso es exacto. Ahora, nosotros, con todo lo que se veía venir con el dengue, dijimos, ampliamos la emergencia por el dengue, porque para sacar la emergencia por el dengue hay indicadores, no es un tema de decisión política, hay indicadores que se tienen que evaluar. Se dio esta declaratoria de emergencia el 28 de febrero y ya habían las condiciones para ampliar este decreto de los medicamentos genéricos. Sin embargo, días antes, ustedes recordarán, salió un tema muy cuestionado también, como es la resolución de Indecopi, donde
obligaban a algunas farmacias demandantes o le daban el derecho a que las farmacias puedan vender productos comestibles en sus establecimientos. Víveres. Así es, víveres en los establecimientos, y también poner consultorios médicos dentro de las farmacias. Cuando sale este tema, nosotros decidimos replantear nuestro proyecto de ley, porque la solución que nosotros estábamos encaminando, Fernando Mávila, era una ley, porque esa es la solución definitiva al problema. No estar parchando con decreto de urgencia. Entonces, estamos encaminando un proyecto de ley, y para encaminar el proyecto de ley estábamos haciendo un análisis del impacto del decreto de urgencia, que como ya le he dicho, tenemos un informe de IGEMIT que el impacto del decreto de urgencia en mención no ha sido significativo, puesto que no le ponía un indicador objetivo para poder evaluar. No decíamos, cuando obligábamos a las farmacias a vender productos genéricos, en cuánto de porcentaje de su stock deben vender genéricos. Entonces, no se podía evaluar, y por eso el impacto, como bien lo dice el estudio del análisis de IGEMIT, no ha sido significativo. Todo esto, Mávila, ¿le parece? Todo esto nos llevó a que demoremos un poco en la presentación del proyecto de ley para incluir lo de Indecopi, y ya no estar presentando 2 proyectos, sino uno solo, y que de hecho ya lo he presentado ante el Consejo de Ministros. De acuerdo, le pedimos por favor un instante nada más, debemos cumplir con la pausa comercial y luego regresamos para continuar la entrevista con el ministro de Salud. Vamos a ver. Ahora, hay quienes dicen no se puede imponer la venta de genéricos en un libre mercado a las farmacias en general, digamos, a las farmacias particulares que no son farmacias que dependan del Estado. ¿Cómo analiza usted ese punto de vista, esa observación? De hecho, es un tema importante. Vivimos en una sociedad de libre mercado y hay un derecho también pues a la libertad precisamente de la empresa, ¿no? Pero aquí hay 2 cosas que hay que evaluar, ¿no? Siempre. La libertad al libre mercado que tiene la empresa, y la libertad o el derecho a la salud, perdón, un derecho a la libertad de mercado y un derecho a la salud. Se pone sobre balanza, y creo que nosotros tenemos claro en ese aspecto como gobierno que el derecho a la salud está por encima del otro derecho. Sin embargo, por eso hemos considerado solo un 30%, porque hay posiciones mucho más radicales que he escuchado en el Congreso que quieren poner 50, 70, 100%, y a eso culminaría con el cierre de las farmacias privadas, y eso no es saludable tampoco para el país, porque el servicio público lamentablemente no puede cubrir toda la demanda de medicamentos. ¿Es un 30% entonces de una lista de cuántos medicamentos? Sí. Mira, en realidad aquí tenemos que aclarar algo, porque he escuchado también opiniones que confunden a la población. Y ya quedó claro que el decreto de urgencia no se podía ampliar alegremente, tenía que ser en el marco de una emergencia. Eso se ha hecho y por eso se ha demorado un poco. Ahora, lo segundo, hemos puesto un porcentaje del stock de medicamentos para que la norma pueda ser evaluable, medible. Esta norma ha sido bien intencionada, seguramente, pero no ha tenido el impacto porque no le ponía un indicador de medición. Toda norma debe ser medible. Entonces, ¿cómo podíamos nosotros medir si se estaba cumpliendo una norma, si la norma solo decía se exige a que los establecimientos vendan productos genéricos? Si yo tenía en mi stock, como una cadena farmacéutica, miles de pastillas y solo vendía un blister de genéricos, ya estaba cumpliendo la norma. Entonces, por eso no ha cambiado, no ha mejorado el acceso a medicamentos genéricos con la presencia de esta norma. Ahora nosotros le hemos puesto un indicador, 30%, fácilmente evaluable. ¿Qué significa? Que cuando vayamos a supervisar, contabilizamos el stock total de la farmacia, sea cadena grande o sea cadena chica, y del stock que vende, no del total de medicamentos esenciales como muchos piensan, del stock que la farmacia decide vender. De ese stock el 30% debe ser genéricos, porque algunos están confundiendo. Son 796 medicamentos esenciales. ¿796? De medicamentos esenciales, es decir, de alta rotación, que son importantes para las enfermedades más comunes, el 80% de enfermedades. De esto, en el decreto de urgencia que estaba vigente y que todos reclamaban que lo ampliemos tal cual, solo estaban considerados 40 medicamentos, o sea, el 5%. Nosotros lo estamos ampliando y según lo dice este decreto de urgencia que hemos publicado el sábado, en 10 días hábiles tenemos que publicar la lista. Según nuestros cálculos,
va a ampliar enormemente estos 40 que están en la lista. Por lo menos van a ser más de 100 y lo más seguro es que estemos llegando a una lista cercana a 200 medicamentos. De acuerdo. Entonces, eso no significa, quiero aclarar a las farmacias chicas que a veces se preocupan, no significa que ellos están obligados a tener en su stock los 200 medicamentos que prioricemos. No, de los medicamentos que ellos decidan vender en su farmacia, de su stock diario, el 30% debe ser genéricos. No tienen que tener el 30% del total de medicamentos en su stock y ni siquiera de los 200 que podamos nosotros priorizar, que eran 40 en la norma anterior, sino que del 30% nos referimos del stock que venden ellos. De acuerdo, doctor. Díganos, esto ha entrado en vigencia en virtud de un decreto de urgencia, nos has dicho, que va a tener una duración de 4 meses. Y en julio ustedes cuentan con haber publicado una ley duradera. ¿Qué va a modificar la ley respecto a lo que ya establece el decreto de urgencia vigente? En realidad, la ley en cuanto a los medicamentos genéricos, como está planteada, no va a variar mucho. Lo que le va a dar es una continuidad permanente, porque un decreto de urgencia, como lo dije al inicio, es una norma temporal, de naturaleza temporal, y se tiene que dar dentro de una emergencia sanitaria o un periodo de interregno parlamentario. Entonces, nosotros hemos hecho el decreto de urgencia mientras se apruebe la ley. Yo tengo plena fe. Que no aportará novedades en consecuencia, sino durabilidad. Durabilidad, que eso es lo que quieren. Yo, cuando fui congresista, presenté un proyecto de ley en esta línea, no se aprobó, pero hoy tengo mucha fe y mucho optimismo que se va a aprobar porque he participado en varias comisiones del Congreso, en la Comisión de Salud, en la Comisión de Defensa del Consumidor, y les hemos explicado esto y veo que hay varias bancadas que están presentando normas en esta línea y eso me abre la esperanza de que el Congreso está comprometido y va a aprobarlo más pronto. Muy bien. De acuerdo, quisiera una palabra sobre algo que nos decía el doctor Abel Salinas el otro día. Es decir, que el problema del desabastecimiento de medicamentos en las farmacias que están, por ejemplo, en los hospitales del Estado es tremendo. ¿Cómo plantean ustedes una solución? Porque él decía, ok, al margen de esta ley que se tiene que dar, en fin, que se revisará, hay una obligatoriedad de que estas farmacias que están en los hospitales del Estado y que forman parte del abastecimiento de medicamentos que debe tener el Estado, no compran, están desabastecidas. Los pacientes reciben una receta y tienen que cruzar la calle para ir a una farmacia y cubrir el medicamento que requieren. Bueno, en eso estamos de acuerdo. Hay un desabastecimiento histórico que hoy estamos mejorando, por ciento, porque Senares, que es el que compra en gran escala los medicamentos, ha superado varias barreras de ineficiencia, de transparencia que históricamente no tenía. Hizo la crítica Senares también. Sí. El año pasado Senares ha cerrado con un más del 95% de ejecución, nunca antes visto. Hoy está gastando con anticipación, incluso está pidiendo más recursos. Pero no es solo Senares, tenemos 2 alternativas para el abastecimiento de medicamentos. Uno, las compras a gran escala a través de Senares, que nosotros compramos, les damos a las regiones para que distribuyan entre sus establecimientos. Pero cuando hay un desabastecimiento en un hospital, en una unidad ejecutora, tienen la otra alternativa de poder comprar a través del CIS. De hecho, el CIS financia la atención y sobre todo la reposición de medicamentos, y esto es un tema de gestión en las unidades ejecutoras. El CIS para este año ha aumentado 300 millones de soles en cuanto a su presupuesto, que va a servir precisamente para mejorar estas deficiencias. Yo pregunto, ¿no?, porque hay muchos exministros que cuestionan y ven este tema, pero fácilmente en sus gestiones pudieron haber aumentado los presupuestos del CIS, aunque sean 2 meses que hayan estado en el cargo. Hoy nosotros lo estamos haciendo. Hay una deuda histórica del CIS, por cierto, que nosotros ya hemos terminado de evaluarla. En mis 6 meses de gestión, yo dispuse que se evalúe cuánto le debe el CIS a los hospitales, y hoy tenemos ya la cifra clara y vamos a hacer un cronograma de pagos para que puedan tener mejores recursos, más Ojalá. recursos. Ahora, de otro lado, también hay una autorización temporal para que los servidores de salud se desempeñen en más de un empleo, para que haya médicos que puedan, de pronto, personal médico especialista y asistencial de la salud en los establecimientos de salud del nivel 2 y 3, a nivel de atención del Ministerio de Salud, contemplando la epidemia que hay del dengue. Queríamos
pedirle que nos explicara mejor en qué consiste esta norma, esta autorización, y también que nos dé una información general sobre cómo marcha el control del dengue. Perfecto. Teniendo en cuenta que además estamos en ese mes complicado que usted destacó, que marzo sería un mes muy duro y sería el pico de la epidemia. Efectivamente, estamos en el marco de una emergencia sanitaria por dengue, por el fenómeno del Niño, la ola de calor, ¿no? Y definitivamente la demanda o la brecha, perdón, de recursos humanos se hace notar más que nunca, y nosotros vamos a establecimientos del interior del país y vemos que hay convocatorias que a veces se declaran desiertas porque no hay interés del profesional ir a las zonas lejanas, o muchas veces no hay la cantidad suficiente de profesionales de salud para cubrir estas convocatorias. Por eso que se hace imprescindible, y es lo que hemos planteado nosotros, que se pueda permitir, ¿no?, con horas complementarias o con alguna forma poder contratar a los personales, al menos por esta emergencia, en 2 establecimientos. La solución real a este tema pasaría por una reforma constitucional, que también está en el debate, pero se ha paralizado en el Congreso. Una reforma constitucional que exceptúe, ustedes saben que actualmente solo los docentes universitarios son los que pueden ganar 2 sueldos por el Estado. Sí. Lo que pide esta reforma constitucional es que los profesionales de la salud, de manera especial los especialistas, aunque algunos consideran que deben ser todos, puedan tener también excepción en esta norma, y porque necesitamos más profesionales de salud y en el mercado laboral no ofrece lo suficientes. Con esta norma podríamos, por ejemplo, hacer que un médico especialista de aquí del Rebagliati pueda trabajar 15 días acá, 150 horas en esos 15 días, y pueda ir 15 días a un hospital de región y poder brindar sus servicios especiales. Ministro Vázquez Sánchez, muchísimas gracias por su presencia acá. Tomamos nota entonces de que en julio habrá una ley que establecerá de manera duradera estas disposiciones que están contenidas en el decreto de urgencia, que aseguran que habrán los medicamentos genéricos esenciales a menos 30% en las 8.000 farmacias privadas de nuestro país. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes.